Los puntos de propaganda de Goebbels son: 1. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. La peligrosa mancha roja comunista, los andinos, los barbudos quemando iglesias, Marcos y el EZLN, los peligrosos porros de la CENTE, el bloque negro, los anarquistas, etc. $1 en la lucha contra el terrorismo. Esta suma superó el costo de cualquier otro conflicto armado, excepto la Segunda Guerra Mundial. A esa conclusión han llegado los autores de un informe preparado a pedido del Congreso. El analista político Layo Sasdi afirma que la única manera de disminuir esos costos es el retiro, por ejemplo, de Irak y de Afganistán. Se puede decir que el alto... 2. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada. Los enemigos del Estado, la guerra contra el narco, la guerra contra el terrorismo. Si criticas o estás en contra, eres terrorista. Inició el mito llamado chupacabra, un fenómeno que alertó en primera instancia a una población de Puerto Rico debido a la extraña muerte de cientos de animales que fueron encontrados en granjas. Los cadáveres de los animales fueron hallados con características muy específicas, pues todos ellos presentaban heridas letales en el cuello, como si les hubieran sucedido. 3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que los distraigan. Argumentar que en África se asesinan familias. Crear documentales, traer historias, subir videos a internet, pasarlos por televisión con fondos de música dramática, cuando en México se ejecutan a comunidades enteras gracias al crimen organizado, o existen zonas con altísimos niveles de feminicidios o muerte de niños por agua contaminada, como en Guerrero. Inventar o diseñar chismes a modo, simular una entrevista en la calle de un famoso para que opine sobre temas de relevancia, o hacer que Lucerito se vuelva a casar con Mijares. No mames, Ventaneando se hace llamar periodismo de investigación. Comienza a darse en México sobre el número de muertos. Largas filas abarrotan algunos hospitales en la ciudad. Miles de personas acuden ante el temor de estar infectadas por el virus de influenza atípica. La noche del lunes, el gobierno de Calderón aseguraba que había 20 casos de muertos comprobados y 149 sospechosos de fallecidos por este virus. Y desafortunadamente... 4. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. La crisis de la influenza porcina. Si bien los medios de comunicación pueden o no manipular la realidad directamente, si seleccionan a conveniencia las noticias que entregarle a la masa. Por ejemplo, no admitir la venta o la privatización del espectro radioeléctrico, pero sí exagerar una epidemia de dengue tras las inundaciones causadas por malas administraciones de los servidores públicos. Así estarían ocultando dos hechos, mientras mueven la opinión de las personas hacia donde la necesitas. When the Führer says the is the master race, the Heil, Heil, right in the Führer's face. Not to love the Führer is a great disgrace, so the Heil, Heil. 5. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe de ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de la masa es limitada y su comprensión es escasa. Además, tiene gran facilidad para olvidar. Si no puedes explicar tu plan de gobierno porque no lo tienes, inventa un corrido o una canción pegajosa. ¡Trabajos! ¡Me quito el trabajo! ¡Te quité tu trabajo! ¡Ya! ¡Nos quitan trabajos! ¡Partiéndonos el culo! ¡Y llegan estos futuristas y no conseguimos trabajo! ¡Quitan trabajos! ¡Quitan trabajos! ¡Quita el trabajo! 6. Principio de la orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, representarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto.
sin fisuras o dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficiente, acaba por convertirse en verdad. Tampoco. Las 3, 4, 5 voces críticas, los 5 tuiteros que están diciendo tal o cual cosa, porque pues no son la realidad, no, o sea, la realidad es que la mayoría de la gente está encantadísima con el asunto y qué bueno. Pero parece que son dos mundos distintos, no es que eso... Es que... Estos grupos... ¿Qué rayos es eso? Luego construyen su propia realidad virtual, o sea, realmente es virtual porque se conjugan unos cuantos medios de comunicación y en algunas redes sociales, y entonces creen que esa es la realidad, ¿no? No, y que es están absolutamente desconectados del público en general, ¿no? ¿Qué es eso? De cómo el reto era... 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantes informaciones y argumentos nuevos, a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Esto lo vemos diariamente, semana a semana en internet y en medios de comunicación, además de las redes sociales. La sociedad no puede enfocarse en un tema de injusticia o de derechos humanos o político, porque seguramente ya existen 2 o 3 a la semana o al día siguiente, incluso algunas muy infantiles o tontas. Durante las campañas políticas del 2012 no hubo un solo día que no existiera una nueva pifia de los candidatos, apoyada por las redes sociales y por la televisión, y todos estuvimos en las redes sociales encantados haciendo memes. Esto ayuda al Estado a que la masa siga al pendiente de las notas y noticias oficiales, en lugar de tomar decisiones o emprender acciones. Cuando llegaron los fenómenos naturales Ingrid y Manuel el año pasado, muchos mexicanos casi mueren ahogados y perdieron todas sus pertenencias, puesto que estaban esperando que Protección Civil avisara y confirmara el fenómeno para desalojarlos, cosa que no pasó. Ganó por 6.5. Falló la encuesta de seguimiento diario Milenio GEAISA. Por eso, antes que nada, una disculpa a nuestros televidentes y lectores, leales, muy leales compañeros en estos 3 meses de emocionante travesía. Como empresa periodística fallamos en lo más valioso, la precisión informativa. 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. No necesariamente un medio tiene que decir la verdad. Basta hacer el uso del poder de facto que tiene para hacer entender a la masa que lo que dicen varios medios de comunicación es la verdad. Esto se da mucho en contra de los enemigos. Las personas creen que en Norcorea vive el diablo, gracias a que solo se enteran por noticieros o la tele. Mediante ese sistema de notas sueltas, el individuo puede formar una realidad alterna, incluso una muy diferente a otra, dependiendo de su nivel socioeconómico o educativo. Goebbels sostenía que las noticias referentes a hechos que afectan a los ciudadanos no deben de ser conocidas o que pueden ser informadas de una forma distinta. Admitir que se perdió la Copa Mundial porque estaba embrujada, por ejemplo. Medios internacionales han creado matrices de opinión con el objetivo de hacer creer a la comunidad internacional que el pueblo venezolano no tiene acceso a los productos de la cesta básica. Aunado a esto, no resaltan que empresarios de la derecha acaparan los alimentos para desestabilizar al gobierno. Tan solo en Caracas, la capital, sus habitantes en algunos casos deben hacer seguimiento a diferentes establecimientos para poder adquirir productos como azúcar, margarina y elementos de aseo también. Los venezolanos tienen otra gran preocupación: la escasez y desabastecimientos en muchos mercados del país. 9. Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramado con la ayuda de medios de comunicación afines. Por ejemplo, acallar que en países como Venezuela o Cuba es donde menos pobreza extrema existe, pero duplicar las noticias relacionadas a que existe una grave escasez, cosa que es verdad, haciéndole creer al individuo que si en otros países están peor, él vive bien. Uno de los métodos de propaganda era esperar a que una buena noticia fuera difundida por algunos espectros de la masa como rumores,
o hacer esperar a las personas por buenas noticias. De esta forma, cuando llegaban, el efecto e impacto se multiplicaba y hacía más duradera la satisfacción de la masa. Ahora escuchen, necesitamos abrir los ojos. Hay 2 millones de ilegales durmiendo en este estado esta noche. Este estado gastó $3 billones el año pasado en servicios para esas personas que no tienen derecho a estar aquí en primer lugar. 3 billones, $400 millones solo para encerrar a un montón de inmigrantes ilegales y criminales. Que entraron a este país porque la maldita INS decidió que no valía la pena el esfuerzo de buscar a tipos convictos. ¿A quién le importa? Al gobierno le importa un carajo. Nuestra policía fronteriza es un chiste. ¿A alguien le sorprende que la frontera sur se ría de nosotros? ¿Se ríen de nuestras leyes? Sí. Cada noche miles de esos parásitos cruzan la frontera como si una maldita piñata explotara. ¡No se rían! 10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. La homofobia o la xenofobia, por ejemplo. Solo basta un puntero o un líder social que increpe las opiniones que los ciudadanos se autocensuran, para que estos las tomen como personales e incluso lo apoyen, porque están latentes en su interior. Mein Führer, meine Kameraden, wieder erleben wir diese Stunde, die uns stolz und glücklich macht. Nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die keine Klasse und keine Kaste kennt. 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando la impresión de unanimidad. Aquí entra la espiral del silencio, o cómo las personas amoldan sus opiniones y comportamientos de acuerdo a un grupo social o masa. Esto para poder sobrevivir o mantenerse inmerso dentro de dicha sociedad. Tal es el caso de que si una masa corre, los que la observan entrarán en alerta, o si alguien ríe, es probable que la risa se contagie. Para explicar esto mejor, tendríamos el experimento de Asch. Se reúnen a varias personas donde la mayoría son actores, y se les pide que decidan o opinen sobre cosas que saben que están bien. Por ejemplo, el número de colores que observan en un cuadro. Si la mayoría da un resultado erróneo, es muy probable que la minoría acepte estos resultados como verdaderos. El ser humano se preocupa de tener las mismas opiniones que el grupo. Para lograr la unanimidad no necesita de mucho. Un grupo de personas en internet con miles de seguidores que opinen una cosa u otra. Un comediante con chistes que discriminen a un sector social, o unos periodistas mercenarios que escriban a tu favor, y un chavo de onda que se atreva a dar su opinión libremente en televisión, son suficientes para modificar las tendencias. Hasta aquí los 11 puntos de la propaganda de Goebbels. Quizás en donde más interviene el libre arbitrio es en los hechos donde las personas siguen sus opiniones o al menos se censuran a sí mismas. Por ejemplo, durante la campaña de Lord Peña Nieto, las personas aseguraban que todas, en su generalidad, votarían por él. Sin embargo, el nivel de abstencionismo fue muy alto, por lo que se sugiere o que las personas votaron por otro candidato o simplemente mintieron al momento de la encuesta. También hay que entender el doble lenguaje que se manejan en los medios de comunicación. Aliados, operación quirúrgica, terroristas, fuerzas de paz, rebeldes, izquierdistas, peligrosos anarquistas atacaron un banco. Una operación relámpago para referirse a que entraron y mataron a una familia con tal de liquidar a un delincuente y llamarlo daño colateral, entre otros. Esto hace que el ciudadano común comprenda que situaciones difíciles necesitan decisiones rápidas y sencillas. Incluso la mercadotecnia aplica esto. Un litro de leche cuesta 15 pesos, pero 1,5 litros cuesta 20. Entonces compras el de 20, aunque no lo necesites.
No hay que olvidar una cosa muy importante antes de cerrar esta sección. La mediana de vida del ser humano es de unos 75 años. En este transcurso de vida es capaz de aprender y comprender determinados comportamientos sociales y más o menos intuir las decisiones políticas o sociales que tomen sus líderes políticos. Sin embargo, los estados, a diferencia de los activistas o sociedad, tienen cientos de años de perfeccionamiento, evolución y preparación en lo que se refiere a control social de una masa. Y como dice Chomsky, un vasto conocimiento en neurología y estudios de comportamiento humano y antropología. Si no les basta con esto, pueden contratar a psicólogos conductistas o especialistas en la materia, socioeconómico o educativo. Goebbels sostenía que las noticias referentes a hechos que afectan a los ciudadanos no deben de ser conocidas o que pueden ser informadas de una forma distinta. Admitir que se perdió la Copa Mundial porque estaba embrujada, por ejemplo. Medios internacionales han creado matrices de opinión con el objetivo de hacer creer a la comunidad internacional que el pueblo venezolano no tiene acceso a los productos de la cesta básica. Aunado a esto, no resaltan que empresarios de la derecha acaparan los alimentos para desestabilizar al gobierno. Tan solo en Caracas, la capital, sus habitantes en algunos casos deben hacer seguimiento a diferentes establecimientos para poder adquirir productos como azúcar, margarina y elementos de aseo también. Los venezolanos tienen otra gran preocupación: la escasez y desabastecimientos en muchos mercados del país. 9. Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramado con la ayuda de medios de comunicación afines. Por ejemplo, acallar que en países como Venezuela o Cuba es donde menos pobreza extrema existe, pero duplicar las noticias relacionadas a que existe una grave escasez, cosa que es verdad, haciéndole creer al individuo que si en otros países están peor, él vive bien. Uno de los métodos de propaganda era esperar a que una buena noticia fuera difundida por algunos espectros de la masa como rumores, o hacer esperar a las personas por buenas noticias. De esta forma, cuando llegaban, el efecto e impacto se multiplicaba y hacía más duradera la satisfacción de la masa. Ahora escuchen, necesitamos abrir los ojos. Hay 2 millones de ilegales durmiendo en este estado esta noche. Este estado gastó 3 billones de dólares el año pasado en servicios para esas personas que no tienen derecho a estar aquí en primer lugar. 3 billones, 400 millones de dólares solo para encerrar a un montón de inmigrantes ilegales y criminales que entraron a este país porque la maldita INS decidió que no valía la pena el esfuerzo de buscar a tipos convictos. ¿A quién le importa? Al gobierno le importa un carajo. Nuestra policía fronteriza es un chiste. ¿A alguien le sorprende que la frontera sur se ría de nosotros? ¿Se ríen de nuestras leyes? Sí. Cada noche miles de esos parásitos cruzan la frontera como si una maldita piñata explotara. ¡No se rían! 10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. La homofobia o la xenofobia por... Nuestra policía fronteriza es un chiste. ¿A alguien le sorprende que la frontera sur se ría de nosotros? ¿Se ríen de nuestras leyes? Sí. Cada noche miles de esos parásitos cruzan la frontera como si una maldita piñata explotara. ¡No se rían! 10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. La homofobia o la xenofobia, por ejemplo. Solo basta un puntero o un líder social que increpe las opiniones que los ciudadanos se autocensuran, para que estos las tomen como personales e incluso lo apoyen, porque están latentes en su interior. Mein Führer, meine Kameraden, wieder erleben wir diese Stunde, die uns stolz und glücklich macht.
11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando la impresión de unanimidad. Aquí entra la espiral del silencio, o cómo las personas amoldan sus opiniones y comportamientos de acuerdo a un grupo social o masa. Esto para poder sobrevivir o mantenerse inmerso dentro de dicha sociedad. Tal es el caso de que si una masa corre, los que la observan entrarán en alerta, o si alguien ríe, es probable que la risa se contagie. Para explicar esto mejor, tendríamos el experimento de Asch. Se reúnen a varias personas donde la mayoría son actores, y se les pide que decidan o opinen sobre cosas que saben que están bien. Por ejemplo, el número de colores que observan en un cuadro. Si la mayoría da un resultado erróneo, es muy probable que la minoría acepte estos resultados como verdaderos. El ser humano se preocupa de tener las mismas opiniones que el grupo. Para lograr la unanimidad no necesita de mucho. Un grupo de personas en internet con miles de seguidores que opinen una cosa u otra. Un comediante con chistes que discriminen a un sector social, o unos periodistas mercenarios que escriban a tu favor, y un chavo de onda que se atreva a dar su opinión libremente en televisión, son suficientes para modificar las tendencias. Hasta aquí los 11 puntos de la propaganda de Goebbels. Quizás en donde más interviene el libre arbitrio es en los hechos donde las personas... Milenio Geaiza. Por eso, antes que nada, una disculpa a nuestros televidentes y lectores, leales, muy leales compañeros en estos 3 meses de emocionante travesía. Como empresa periodística fallamos en lo más valioso, la precisión informativa. 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. No necesariamente un medio tiene que decir la verdad, basta hacer el uso del poder de facto que tiene para hacer entender a la masa que lo que dicen varios medios de comunicación es la verdad. Esto se da mucho en contra de los enemigos. Las personas creen que en Norcorea vive el diablo, gracias a que solo se enteran por noticieros o la tele. Mediante ese sistema de notas sueltas, el individuo puede formar una realidad alterna, incluso una muy diferente a otra, dependiendo de su nivel socioeconómico o educativo. Goebbels sostenía que las noticias referentes a hechos que afectan a los ciudadanos no deben de ser conocidas o que pueden ser informadas de una forma distinta. Admitir que se perdió la Copa Mundial porque estaba embrujada, por ejemplo. Medios internacionales han creado matrices de opinión con el objetivo de hacer creer a la comunidad internacional que el pueblo venezolano no tiene acceso a los productos de la cesta básica. Aunado a esto, no resaltan que empresarios de la derecha acaparan los alimentos para desestabilizar al gobierno. Tan solo en Caracas, la capital, sus habitantes en algunos casos deben hacer seguimiento a diferentes establecimientos para poder adquirir productos como azúcar, margarina y elementos de aseo también. Los venezolanos tienen otra gran preocupación: la escasez y desabastecimientos en muchos mercados del país. 9. Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramado con la ayuda de medios de comunicación afines. Por ejemplo, acallar que en países como Venezuela o Cuba es donde menos pobreza extrema existe, pero duplicar las noticias relacionadas a que existe una grave escasez, cosa que es verdad, haciéndole creer al individuo que si en otros países están peor, él vive bien. Uno de los métodos de propaganda era esperar a que una buena noticia fuera difundida por algunos espectros de la masa como rumores, o hacer esperar a las personas por buenas noticias. De esta forma, cuando llegaban, el efecto e impacto se multiplicaba y hacía más duradera la satisfacción de la masa. Ahora escuchen, necesitamos abrir los ojos. Hay 2 millones de ilegales durmiendo en este estado esta noche. Este estado gastó $3 billones el año pasado en servicios para esas personas que no tienen derecho a estar aquí en primer lugar. 3 billones, 400 millones de dólares solo para encerrar a un montón de inmigrantes ilegales y criminales que entraron a este país porque la maldita INS decidió que no valía la pena el esfuerzo de buscar a tipos convictos.
¿A quién le importa? Al gobierno le importa un carajo. Nuestra policía fronteriza es un chiste. ¿A alguien le sorprende que la frontera sur se ría de nosotros? ¿Se ríen de nuestras leyes? Sí. Cada noche miles de esos parásitos cruzan la frontera como si una maldita piñata explotara. ¡No se rían! 10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. La homofobia o la xenofobia, por ejemplo. Solo basta un puntero o un líder social que increpe las opiniones que los ciudadanos se autocensuran, para que estos las tomen como personales e incluso lo apoyen, porque están latentes en su interior. Mein Führer, meine Kameraden, wieder erleben wir diese Stunde, die uns stolz und glücklich macht. Nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die keine Klasse und keine Kaste kennt. 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando la impresión de unanimidad. Aquí entra la espiral del silencio, o cómo las personas amoldan sus opiniones y comportamientos de acuerdo a un grupo social o masa. Esto para poder sobrevivir o mantenerse inmerso dentro de dicha sociedad. Tal es el caso de que si una masa corre, los que la observan entrarán en alerta, o si alguien ríe, es probable que la risa se contagie. Para explicar esto mejor, tendríamos el experimento de Asch. Se reúnen a varias personas donde la mayoría son actores, y se les pide que decidan o opinen sobre cosas que saben que están bien. Por ejemplo, el número de colores que observan en un cuadro. Si la mayoría da un resultado erróneo, es muy probable que la minoría acepte estos resultados como verdaderos. El ser humano se preocupa de tener las mismas opiniones que el grupo. Para lograr la unanimidad no necesita de mucho. Un grupo de personas en internet con miles de seguidores que opinen